¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 8 jugadas y de las 8 jugadas acertamos 5. Es decir, tuvimos un 63% de efectividad. Nos fue bien, espero te haya ayudado. Y si te gustan los videos y eres nuevo al canal, no te olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o comentario, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 16 de marzo. Vamos a empezar con la segunda copa a nivel de clubes más importante de Europa, que es la Europa League. El encuentro entre el Feyenoord versus el Shakhtar. Estos son los partidos de vuelta, de octavos de final. Veamos de bajas. El Feyenoord tiene 3 bajas y el Shakhtar tiene una baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Feyenoord de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que el Feyenoord viene bien. Aún no conoce la derrota. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Shakhtar de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Shakhtar viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para el Shakhtar y segunda victoria para el Shakhtar, es decir que el Shakhtar es el favorito. Veamos con el Feyenoord como local, y el Feyenoord como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Feyenoord juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Shakhtar como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Shakhtar juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 59% a que gana el Feyenoord y un 17% a que gana el Shakhtar. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrá 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Betis versus el Manchester United. De bajas, el Betis tiene 2 bajas y el Manchester United tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Betis de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Se podría decir que el Betis viene bien. Y el Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que el Manchester United viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Manchester United y una victoria para el Betis, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos con el Betis como local, y el Betis como local tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que el Betis no juega nada bien como local. Y el Manchester United como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que juega irregular como visitante el Manchester United. Las casas de apuestas le dan un 28% a que gana el Betis y un 39% a que gana el Manchester United. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que en primer tiempo habrán menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Arsenal versus el Sporting. Veamos si bajas. El Arsenal tiene 2 bajas y el Sporting tiene 4 bajas. A las estadísticas, y en las estadísticas al Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, sí que el Arsenal viene bien, aún no conoce la derrota. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Sporting de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que el Sporting también viene jugando bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: un empate, segundo empate, una victoria para el Arsenal, es decir que el Arsenal es el favorito. Veamos cómo le va al Arsenal como local, y el Arsenal como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Arsenal juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Sporting como visitante tiene 5 victorias de 5, es decir que puntaje perfecto, juega muy bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 33% a que gana el Arsenal y un 10% a que gana el Sporting. El pronóstico para este encuentro es Bet Builder o crear apuestas. Bet Builder
o crear apuestas, más 1.5 goles, que como mínimo habrán 2 goles, y más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. Bet Builder, más 1.5 goles, más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la siguiente Copa Europea más importante, la segunda Copa más Europea más importante de Europa, que es la tercera Copa, que es la Europa Conference League. El encuentro entre el AZ Alkmaar versus el Lazio. Veamos si hay bajas. El AZ Alkmaar tiene una baja y el Lazio también tiene una baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al AZ Alkmaar de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el AZ Alkmaar viene bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Lazio de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, así que se puede decir que el Lazio también viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó el AZ Alkmaar, es decir que el AZ Alkmaar es el favorito. Veamos cómo le va al AZ Alkmaar como local, y el AZ Alkmaar como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Lazio como visitante tiene 3 empates, 2 victorias, así que Lazio juega bien como visitante, aún no conoce la derrota. Las casas de apuestas le dan un 37% a que gana el AZ Alkmaar y un 29% a que gana Lazio. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se hará un gol, primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Villarreal versus el Anderlecht. Veamos si hay bajas. Villarreal tiene una baja y el Anderlecht tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Villarreal de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota. El Villarreal viene bien y vemos que como mínimo hace un gol. Y el Anderlecht de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, así que el Anderlecht también viene bien. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento quedaron empates, es decir que no hay un favorito, están igualados con la Villarreal como local, y Villarreal como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Villarreal juega irregular como local. Y el Anderlecht como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Anderlecht como visitante juega irregular. Las casas de apuestas le dan un 57% a que gana el Villarreal y un 15% a que gane el Anderlecht. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Villarreal. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del West Ham versus el AEK Larnaca. El AEK Larnaca, veamos si hay bajas. El West Ham tiene 3 bajas y el AEK Larnaca tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que el West Ham juega irregular. Y el AEK de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria y un empate, así que el AEK no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó el West Ham, es decir que el West Ham es el favorito. Vemos al West Ham como local, y el West Ham como local tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota, es decir que el West Ham juega bien como local. Y el AEK como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 69% a que gana el West Ham y un 9% a que gana el AEK. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Copa Libertadores, la copa más importante a nivel de clubes en Sudamérica. El encuentro entre Cerro Porteño versus Fortaleza. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. En las estadísticas, a Cerro Porteño de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que el Cerro Porteño viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y Fortaleza de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que Fortaleza juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó Cerro Porteño, es decir que Cerro Porteño es favorito. Vamos a ver cómo le va Cerro Porteño como local, y Cerro Porteño como local tiene 4 empates, una victoria, es decir que juega bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y Fortaleza como visitante
tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria, así que Fortaleza no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 33% a que gana Cerro Porteño y un 38% a que gana Fortaleza. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir, primer tiempo habrán menos de 2 goles, primer tiempo menos 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Sporting Cristal versus Huracán. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas Sporting Cristal de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 1 victoria y 1 derrota, así que Sporting Cristal juega irregular. Y Huracán de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota, así que Huracán también juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, 1 empate, 1 victoria para Huracán y 1 victoria para Sporting Cristal, es decir que están igualados, no hay un favorito. Vamos a ver cómo le va a Sporting Cristal como local, y Sporting Cristal como local tiene 1 empate, 4 victorias, así que Sporting Cristal juega bien como local, se hace fuerte como local, aún no conoce la derrota. Y Huracán como visitante tiene 1 derrota, 1 victoria, 3 empates, es decir que Huracán juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 39% a que gana Sporting Cristal y un 24% a que gana Huracán. El pronóstico para este encuentro es más 0.5 goles Sporting Cristal, es decir que Sporting Cristal como mínimo hará un gol. Más 0.5 goles Sporting Cristal. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si te han gustado los videos y es nuevo al canal, no te olvides dejarme un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.